Supongo que todos ya recibieron su cartilla, ¿no? ¿Todos tienen su cartilla? ¿Sí? Muy bien, gracias a los porteros por estar atentos ahí, entregarle a sus cartillas. Recuerden que esta es una ayuda a memoria para que usted vaya siguiendo el mensaje, pero también al final de la cartilla hay una serie de preguntas para que usted pueda desarrollar en la semana en su casa. Quiero agradecer públicamente a algún hermano que en la semana me mandó una foto. Pastor, aquí están respondidas las preguntas y qué lindo es ver que pudo y tuvo el tiempo para invertir en reestudiar, repasar el mensaje. Pero ¿sabe qué? También me llegó otra foto que me entristeció un poquito. ¿Por qué? Porque en esa foto había una cartilla hecha de un abanico. Y no sé si le es útil a usted para hacer un abanico, pero la idea es que esa cartillita se la lleve a su casa y trabaje en ella para que pueda llegar el próximo domingo ya con el contexto armado, sabiendo qué estamos estudiando, ¿sí? Así no llega tan perdido. ¿Qué hemos estado estudiando? ¿Qué estudiamos la semana pasada? ¿Alguien recuerda? Excelente, muy bien. Ya, algo un poquito más específico. ¿Qué estudiamos? Segunda de Samuel, muy bien, estamos bien en la Biblia y en Segunda de Samuel, excelente. ¿Ya? A ver, vamos un poquito más rápido que... muy bien, el reino en medio del conflicto, ¿sí? Dios está levantando un rey, Dios está formando un rey. Recuerden, la semana pasada hablamos de este rey que buscaba la dirección de Dios. Sí, allí en el capítulo 2, él estaba buscando a Dios, buscando la dirección. Cuando él vio, ¿no es cierto?, y se enteró de que el rey había muerto, hizo duelo por el rey, y después, ¿qué es lo que hace? Le pregunta a Dios, ¿qué hago? ¿Dónde voy? ¿Y Dios qué le responde? ¿Ve que si usted está contestando la cartilla, sabría esto? ¿Qué le responde Dios? Cuando David le pregunta, ¿a dónde voy? ¿Escuchó por acá algo? A Hebrón, exacto, ¿no es cierto? Dios le dice, ve a Hebrón. Él está buscando la dirección de Dios. No quiere dar un paso sin consultarlo con Dios. Pero comienzan los problemas, comienzan los conflictos, ¿no es cierto? El mundo se empieza a oscurecer un poco alrededor de David porque esos conflictos lo involucran a él y Dios le dice, paciencia, yo estoy aquí. ¿Por qué? Porque Dios está formando el carácter de un hombre, el cual quiere ponerlo sobre la nación de Israel. Dios muestra, o el escritor del libro de Samuel muestra a un hombre íntegro, un hombre que actúa de una forma frente a una situación y que frente a otra situación diferente sigue actuando de la misma forma. Eso es integridad. ¿Por qué? Porque a partir de hoy vamos a ver que Dios está formando a este rey, porque está formando un reino, está formando un imperio, están haciendo un imperio. Y en el capítulo 5 vamos a ver cómo Dios trabaja en la vida de este hombre, que lo está llevando desde el éxito, desde los triunfos, para que él pueda entender que esos triunfos y ese éxito no son provocados por él. Sus capacidades, su valentía, su fortaleza no lo lleva a David a donde está. ¿Quién lo lleva? Dios. Dios es quien lo lleva. Dios quiere establecer este reino, quiere confirmar al rey, pero quiere guiarlo en este proceso. No te vayas solito. Yo voy a ir contigo, yo te voy a acompañar. ¿Por qué? Porque este éxito, si no va acompañado de la mano de Dios, termina en un fracaso. Y eso es lo que vamos a ver esta mañana. Esta tarde ya, perdón. Dios establece un reino. Recuerden, en el tiempo de Saúl, cuando Saúl era el rey de la nación todavía
funcionaba casi de una forma o de la misma forma que funcionaba en la época de los jueces. Cada tribu tenía un líder y ese líder, ¿no es cierto?, marcaba un poco cómo la tribu funcionaba. Cuando venían los enemigos comunes, ahí se unían, formaban un ejército y luchaban contra estos enemigos. En la mayoría de las ocasiones, a veces eran solo algunas tribus las que se unían. Entonces estaban funcionando en forma independiente. Aunque tenían un rey, las tribus funcionaban en forma independiente. Y vas a ver que desde ese momento se empieza a acentuar una división en la nación, ¿sí? Entre las tribus del norte, 10 tribus en el norte, y las tribus del sur, 2 tribus en el sur. Y se empiezan a diferenciar, ¿no es cierto? Los del norte se empiezan a llamar Israel y los del sur, Judá. Hasta este instante se divide en 2 casas, la casa de Saúl y la casa de David, ¿sí? Pero vas a ver que este reino se empieza a dividir, pero antes que empiece a dividirse de una forma catastrófica, Dios interviene y levanta a este rey, al rey David, para establecer este reino. Y lo primero que Dios hace es establecer públicamente a David. Pero fíjense, antes que entendamos algo, Dios está trabajando en David de tal forma que lo trae desde este punto. ¿Recuerdan? Años antes Dios había enviado al profeta Samuel. ¿A dónde lo mandó? A una pequeña aldea llamada, ¿no?, Belén. Y allí debía ubicar a una familia, a un hombre y a su familia. ¿Cómo se llamaba ese hombre? Isaí. Y ante Isaí, él debía, entre los hijos de Isaí, escoger a uno de los hijos y ungirlo como rey. Y recordamos la historia, nosotros la estudiamos el año pasado en el primer libro de Samuel, cuando Isaí empieza a presentar a sus hijos y a poner a sus hijos delante de Samuel. Dios los empieza a descartar uno a uno, ¿no es cierto?, hasta que ya no hay más hijos. Y Isaí se acuerda, hoy todavía me queda uno, el chiquitito que está allá, pero ya tráelo, vamos a ver qué pasa con esto, ¿no es cierto? Y Dios toma a este hombre desde las ovejas, desde el campo, y lo unge como rey. Pero fíjate, esto fue ¿cómo? En privado. Era casi secreto lo que estaba pasando allí, ¿sí? Estaba Isaí, sus hijos, la familia de Isaí, nadie más. Ellos fueron los que vieron cómo el profeta ungió a David como rey. Pero estamos acá ahora en el 5º capítulo del 2º libro de Samuel y han pasado, ¿sabes cuánto tiempo desde allá hasta acá? Probablemente entre 15 y 20 años ya. ¿Sí? Y eso incluye toda la persecución que hubo, ¿no es cierto?, de Saúl hacia David. Y llegamos a este punto después de la muerte de Saúl en que Dios quiere hacer algo, ¿sí? Y fíjate, el primer versículo del capítulo 5 comienza diciendo esto: entonces todas las tribus de Israel fueron a David en Hebrón y dijeron: henos aquí, hueso tuyo y carne tuya somos. Ya de antes, cuando Saúl aún era rey sobre nosotros, eras tú el que guiabas a Israel en sus salidas y entradas. Y el Señor te dijo: tú pastorearás a mi pueblo Israel y serás príncipe sobre Israel. Vinieron pues todos los ancianos de Israel al rey en Hebrón, y el rey hizo un pacto con ellos en Hebrón delante del Señor. Luego ungieron a David como rey sobre Israel. Y fíjate qué pasa aquí, ¿no es cierto? Estos reyes o estos príncipes, no reyes, príncipes o principales, ancianos de las tribus del norte, ya no tienen rey. Ya había muerto Saúl y el siguiente rey. ¿Quién fue el siguiente rey después de Saúl? No, en el norte hubo otro rey. Lo estudiamos la semana pasada. ¿Cómo? Qué mujer más inteligente. ¿Cómo se llamaba? Isboset.
¿sí? Isboset fue puesto por rey por Abner, ¿recuerdan? El general del ejército de Saúl. Murió Saúl, fue asesinado Isboset, ¿recuerdan? Y ya no tiene el líder. Y estos ancianos, ¿no es cierto?, estos líderes de las tribus del norte vienen ante David y hablan con él. Y fíjate, ¿qué están haciendo? Reconociendo lo que Dios ya había hecho en privado con David. ¿Qué había hecho Dios en privado? Lo había ungido como rey. Y ahora ellos se presentan ante él para hacer un pacto con David, para que él sea el próximo rey de toda la nación. Pero fíjate, ellos reconocen tres cosas importantes en David. Primero, reconocen que había una relación. Ellos dicen, somos hueso y carne tuya, o carne y hueso tuyo. ¿Qué significa esto? Que aunque la nación estaba dividida, aunque de repente las tribus no se pescaban mucho entre una y la otra, ¿no es cierto? Ellos reconocieron, somos una nación, somos un pueblo, tenemos un origen común. ¿Y cuál era ese origen común? ¿De dónde surgió toda la nación de Israel? De Abraham, ¿sí? A él fue quien Dios le hizo la promesa y le dijo, haré de ti una gran nación. Todos tenían el mismo padre. Y es por eso decían, somos hueso y carne tuya, tenemos el mismo origen. Hay una relación, no somos desconocidos. Pero también ellos reconocen que hay una capacidad de parte de David. Tú eras quien guiaba a la nación en sus salidas y en sus entradas. Y esto significa, ¿no es cierto?, que David guiaba al ejército. Recuerden, ¿no es cierto?, usted puede estudiar ahí en el primer libro de Samuel cómo David se convirtió en un hombre valiente, reconocido, que salía con el ejército, ¿no es cierto?, y lograba grandes victorias. Y ellos reconocen eso. Hay capacidad en ti. Eres un gran general, un hombre valiente, un hombre poderoso, ¿cierto?, que sabe manejar la espada. Pero no solo esto, sino que fíjate, ellos dicen el final del versículo 2, y el Señor te dijo, ¿qué es lo que reconocen ellos? Que David tenía una relación personal con Dios, que Dios le hablaba a David, que David tenía la capacidad de escuchar la voz de Dios o la sensibilidad para dejarse guiar por Dios. ¿Qué mejor líder, qué mejor rey que aquel que sea capaz de escuchar la voz de Dios y obedecer la voz de Dios? Dios te dijo, tú pastorearás a mi pueblo Israel. Ellos reconocen en David que a pesar de que Dios estaba haciendo algo en su vida hace muchos años, hay una trayectoria que aunque Dios lo puso o lo ungió como rey en forma privada, que nadie lo pudo ver, esta trayectoria era visible. Ellos podían ver quién era David, lo que había hecho. Y llegando a este punto, ellos pueden decir, sí, eres el rey. Y hacen este reconocimiento público. Algo interesante que tiene este capítulo es que el autor de este capítulo hace varios paréntesis para ubicarnos o contextualizar un poco la historia y que sepamos qué está pasando. Y aquí el autor hace un paréntesis. Fíjense en el versículo 4. 30 años tenía David cuando llegó a ser rey y reinó 40 años. En Hebrón reinó sobre Judá 7 años y 6 meses, y en Jerusalén reinó 33 años sobre todo Israel y Judá. Hace este paréntesis para que nos ubiquemos contextualmente. ¿Quién es este David? ¿De qué estábamos hablando? ¿Cuánto tiempo ha sido rey? ¿Cuántos años fue rey? 40 años. ¿Qué edad tenía cuando comenzó a reinar? 30.
¿Cuántos años reinó en Hebrón? 7 años y 6 meses. ¿Cuántos años reinó en Jerusalén? 33 años, ¿no es cierto? Si sumamos 33 más 7 da 40. 40 años y 6 meses fue rey, ¿sí? Y si comenzó a reinar a los 30, ¿hasta qué edad reinó? 70, perfecto, ¿sí? No soy buena con las matemáticas. Ya. 70 años. Entonces, ¿qué está haciendo este escritor diciendo ya, esta es la trayectoria de David? ¿Sí? Fue un rey, reinó 30 años, no es cualquier persona. Es este David del que estamos hablando, no es de otro, ¿sí? Quien fue rey de Israel. Entonces, esta visibilidad que Dios quiere mostrar, que Dios quiere hacer ahora de este rey que va a ser algo muy importante, ¿sí? Va a ser algo muy importante y que es, como les decía antes, formar o forjar un imperio. ¿Sí? Desde ahora en adelante, ¿no es cierto? Usted va a ver que Israel ya no es solamente esta franjita de tierra, o la nación, o el poder, o el dominio de David. Ya no era solamente esta franjita de tierra que estaba entre el río Jordán y el mar Mediterráneo, sino que se expande mucho más. Y con su hijo Salomón, aún más todavía. ¿Sí? Y es la época de gloria de Israel. Entonces, frente a esto, Dios está formando este hombre que quiere ponerlo adelante, pero no, como les decía antes, no porque es un hombre con grandes capacidades, aunque las tiene y se las reconocen, sino porque es un hombre que quiere buscar y hacer la voluntad de Dios por sobre todas las cosas. Y para dar el primer paso en esta gran conquista, lo que hace David es ir por una ciudad. ¿Sí? Fíjense, la historia continúa y dice el versículo 6, y el rey y sus hombres fueron a Jerusalén contra los jebuseos y los habitantes de la tierra, y estos dijeron a David: no entrarás aquí, aún los ciegos y los cojos te rechazarán, pues pensaban, David no puede entrar aquí. Fíjense, lo primero que hace David es, cuando lo proclaman rey, es poner sus ojos sobre una ciudad, la ciudad de los jebuseos. Esta ciudad era muy importante, se encontraba casi en la mitad del país, la mitad geográfica del país. Y tenemos el mapita, ¿no es cierto? Sí, muéstreme el mapita, si me encanta mostrarle el mapita a ustedes para que no se me pierdan. A ver, ¿dónde estamos? Ahí está Jerusalén, ¿ves? Casi en la mitad del país, junto al río Jordán, casi en las orillas del Mar Muerto. Ustedes lo tienen marcadito acá. David había estado en Siclar, ¿recuerdan? En la región filistea. Se fue a Hebrón, de Hebrón va a Jerusalén, pone su vista ahí en Jerusalén. Pero en ese instante no se llamaba Jerusalén. ¿Cómo era conocida? Como la ciudad de los jebuseos. ¿Quiénes eran los jebuseos? Un pequeño pueblo que habitó ahí, ¿no es cierto?, en la tierra de Canaán desde la época de la conquista, cuando Josué entró a poseer la tierra prometida y no fueron expulsados, se quedaron ahí. ¿Por qué? Porque ellos construyeron su ciudad sobre un monte, sobre un cordón montañoso. Y su ciudad tenía unas murallas bien importantes. Entonces, fíjense, llegas a una montaña y sobre la montaña ves una ciudad que tiene muros altos. ¿Quién va a conquistar esa ciudad? ¿Sí? Por eso la construían ahí, en un monte, ¿no es cierto? Para que fueran ciudades, lugares inexpugnables, que no podían ser conquistados fácilmente. Y ahí David pone sus ojos en esa ciudad vamos a conquistar. Pero ¿sabe qué? Desde arriba de la muralla le decían, y cuando leí esto me acordé de mi amada esposa, ¿cierto? Que usan expresión. Le decían, esto no va a pasar.
Mi señora José dice, no sé si lo han escuchado, te dice, esto no va a pasar. Pero no va a pasar. No me lo dice a mí, por supuesto. Por supuesto, ¿sí? Pero, fíjense, ellos se burlan del rey David y le dicen, ¿qué va a venir? Mira, aquí tenemos a los cojos, a los ciegos. Ellos te van a parar. ¿Por qué? Porque estaban confiando en su ciudad, ¿sí? Estaban confiando en esas murallas que ellos tenían. Pero fíjate que dice el versículo 7, no obstante, David conquistó la fortaleza de Sión, es decir, la ciudad de David, y dijo, aquel día, todo el que quiera herir a los jebuseos, que suba por el túnel del agua y llegue a los cojos y a los ciegos, a los cuales el alma de David aborrece. Por eso se dice, ni los ciegos ni los cojos entrarán en la casa. ¿Los cojos me van a detener? Los cojos van a ser los primeros en morir, dice David, ¿sí? Ahora, pregunto, y aquí los quiero bien atentos, ¿por qué era tan importante esa ciudad? ¿Por qué era tan importante esa ciudad? ¿Sabes qué? Yo creo que David no tenía ni idea. David estaba siguiendo lo que Dios estaba poniendo en su corazón nomás. Ahora, ¿esa ciudad tiene importancia histórica? Por supuesto que sí. Es una ciudad muy antigua, ¿sí? ¿Qué tan antigua es esta ciudad? Que se supone, ¿no es cierto? Y dicen los estudiosos que una de las primeras veces que es mencionada esa ciudad se encuentra en el libro de Génesis. ¿Recuerdan la historia de Abraham? Abraham llegó a la tierra prometida con su sobrino, Lot, ¿sí? Se estableció en la tierra prometida. Voy a estar haciendo un resumen muy rápido, ¿no es cierto? Se estableció en la tierra prometida. Vino una coalición de reyes, ¿no es cierto? Y atacaron a Lot. Lo derrotaron y lo llevaron como prisionero. Abraham toma a sus siervos, ¿no es cierto? Y va a rescatar a su sobrino. Los vence, rescata a su sobrino y está volviendo de esa gran victoria y se encuentra con un personaje. ¿Cómo se llamaba ese personaje? Melquisedec. Ahora fíjense, se dice de él que él era un rey y sacerdote. ¿De qué lugar? De Salem. Muy bien, bien atenta. Bien, de Salem. Esa es la ciudad de la cual estamos hablando. La ciudad de los jebuseos. En ese momento se llamaba Salem, que viene de la raíz de la palabra shalom. Paz, ¿cierto? Por eso este sacerdote rey era el sacerdote de paz. Después el escritor del libro de Hebreos nos entrega toda la contextualización profética, ¿no es cierto? Y la tipología que hay en este rey, ¿con quién? Con Jesús, el rey y sacerdote. Y usted lo puede leer, ¿no es cierto?, ahora después de dormir la siesta, porque recuerde que es bíblico dormir la siesta, lo mencionamos la semana pasada, ya lo dijimos, ¿sí? Puede leer Hebreos capítulo 7 en adelante, 6 y 7, y ahí aparece, ¿no es cierto?, esta explicación del escritor, ahí en los Hebreos, para hacer esta similitud y esta comparación entre este hombre, Melquisedec, y Jesús, ¿sí? Pero fíjense, él era rey sacerdote de la ciudad de Salem. Después, años después, Dios sigue trabajando en la vida de Abraham y Dios, en cumplimiento a su promesa, le da un hijo a Abraham. Ese hijo se llama Isaac, ¿sí? Pero hay un momento de la historia que Dios se acerca a Abraham y le hace una petición impresionante. Dios le dice a Abraham, dame a tu hijo, a tu único. Ve y sacrifícalo en un lugar que yo te voy a decir, ¿no es cierto? Y ve a la tierra ¿a dónde tenía que ir a sacrificar él a Abraham? O sea, a Isaac. A la tierra de Moriah. ¿Y sabes cuál es la tierra de Moriah? Donde está la ciudad de los jebuseos, donde está la ciudad de Salem.
O sea, hay una conexión bien importante con ese territorio, con esa ciudad que más adelante va a ser la ciudad de David. Fíjense qué interesante, porque el mismo escritor aquí en el contexto nos muestra la importancia de esta ciudad. Versículo 7 dice, no obstante, David conquistó la fortaleza de Sión, es decir, la ciudad de David. ¿Sabe qué? Esta es la primera vez que aparece en la Biblia mencionada la palabra Sión. ¿Refiriéndose a qué? ¿A qué se está refiriendo? A Jerusalén. La ciudad de David. Son tres formas de llamarla. Sión, Jerusalén, la ciudad de David. Los salmistas, ¿no es cierto? Y David utiliza mucho esta expresión, la ciudad de Sión o el monte Sión, porque el monte Sión es muy importante, porque en el monte Sión se ubica ¿qué? ¿Qué se ubica en el monte Sión? ¿Nadie sabe? ¿Ah? ¿Se ubica el templo en el monte Sión? No. El templo no está en el monte Sión. ¿Dónde está el templo? Sí, en la ciudad de Jerusalén. Pero la ciudad de Jerusalén son una serie de montecitos. En el monte Moriah. Ahí está el templo. ¿Sí? Sión, o la ciudad de Sión, o el monte Sión, en realidad no es un lugar geográfico, podríamos decirlo. Es un concepto. ¿Sí? Y ese concepto se refiere a la ciudad de Jerusalén, al lugar donde está el templo. ¿Sí? Vamos a Sión, pero en realidad Sión, como les dije, no es este lugar geográfico, sino que es el lugar donde está el templo, la ciudad de David. Y Dios quiere establecer este concepto. Por eso era tan importante que David dominara esta ciudad, porque Dios está preparando esta ciudad para que después, ¿no es cierto?, vamos a ver la próxima semana, David hace algo súper importante, que es llevar la presencia de Dios a Jerusalén. Y en el siguiente capítulo lo que hace David es decir, yo quiero construir un templo para Dios. Y te das cuenta cómo Dios está llevando esta ciudad a un lugar que es súper importante en la historia bíblica, en la profecía bíblica. Porque ahí, ¿no es cierto?, en ese lugar es donde siglos después Dios iba a consumar la redención del hombre. ¿Sí? Es siglos después, en esa misma ciudad, o afuera de la ciudad, iba a ser levantado un madero, donde iba a ser colgado un hombre diferente a todos los demás, un Dios hombre, que iba a morir por nosotros, ofreciendo la salvación a todo el mundo. Es importantísimo, se dan cuenta, ¿no? Pero Dios quiere trabajar con David y quiere llevarlo a la victoria en esta ciudad que era inexpugnable para él, ¿no es cierto?, que confiaban en su maravillosa arquitectura, sus muros, que iban a ser capaces de defenderlos. ¿Y sabes qué? Lo que planifica David es algo súper simple, podríamos decir, es que lo que manda a hacer es secar los arroyos que entraban agua a la ciudad, porque la ciudad era inexpugnable y tenían que tener agua. Y manda, ¿no es cierto?, que corten el agua en esos arroyos, y esos lugares son los que usa el ejército para ingresar a la ciudad y dominarla. Y una y otra vez pasó esto en la historia, después va a pasar vuelta la misma estrategia, ¿sí? Pero finalmente toma la ciudad de Jerusalén. Lo que Dios quiere mostrarle, mi querido, a David y lo que está trabajando Dios en la vida de David es que cuando surgen estas cosas, cuando surgen estos grandes obstáculos en la vida, cuando surgen estas murallas que a veces a nosotros nos impiden
avanzar en la vida, que se nos ponen como eventos imposibles de superar. ¿Quién lo puede hacer por nosotros? ¿Quién puede vencer en esas batallas? Dios. Años después, Pablo, escribiendo a los romanos, hace una pregunta que es trascendental en nuestra vida. Y él pregunta, si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Vamos a enfrentarnos a los muros jebuseos en muchas ocasiones de nuestra vida. Pero mi querido, en Dios tenemos la victoria. En el Señor somos más que vencedores, dice la Escritura. Nadie nos puede hacer frente si estamos tomados de la mano del Señor. Si estamos obedeciendo a la voz de Dios. Y eso es lo que quiere mostrar David. David quiere mostrar que el éxito verdadero viene de parte de Dios. Y esto es reconocido no solamente por los líderes, ¿no es cierto?, alrededor de la nación de Israel, sino que es reconocido internacionalmente. Fíjese, muéstreme el mapita, porque ahí aparece en escena otro hombre. Fíjese, en el versículo 11 dice, y envió Hiram, rey de Tiro, mensajeros a David con madera de cedros, carpinteros y canteros, y construyeron una casa para David. ¿Y mi mapita? Ahí está, Tiro, ¿sí? Al norte, no más bajito, un poquito más, ahí está. Bien al norte, Jerusalén está por acá, fuera de la tele ya, ¿sí? Pero ahí está Tiro, bien en el norte. Este hombre, el rey de Tiro, Hiram, que no es un judío, se va a nombrar varias veces en la Biblia, ¿no es cierto? Y él se convierte en un aliado, no sé si en un aliado, pero un aliado de negocios con David y Salomón, ¿sí? Y él empieza a negociar con David y Salomón. Inicialmente, ¿no es cierto?, él toma madera de cedro, que es muy valiosa, y otros materiales de construcción, y la envía a Jerusalén como presente, como regalo a este rey. Cuando alguien, ¿no es cierto?, de otro país mandaba un regalo al rey, que estaba diciendo, yo quiero ser tu amigo, quiero que hagamos una alianza, no quiero tener problemas contigo, ¿sí? Y le envía este regalo. Después este mismo Hiram es el que envía regalos y envía más materiales de construcción. Cuando David al final de su vida empieza a recolectar estos materiales de construcción para dejarlos a su hijo, que va a construir el templo. Y él es un personaje bien importante, porque Dios es quien usa Dios para proveer estos materiales de construcción. Que en la Tierra Santa había pocos, ¿cierto? Árboles pocos. Pero fíjense, este hombre es quien envía estos regalos. Ahora, David es un hombre tan sensible a Dios, tan maravilloso, tan conectado con Dios, que David entiende que esto no es para exaltar al hombre. Porque él se podía haber levantado y haber dicho, ven, ya no me reconocen solo ustedes, sino internacionalmente. Yo soy el gran rey, a quien vienen todos a rendirme pleitesía. Pero fíjense qué es lo que hace David, versículo 12. Y comprendió David que el Señor lo había confirmado por rey sobre Israel. ¿Te das cuenta, no? Él comprendió que fue Dios quien lo hizo. No sus capacidades, no su valentía, no sus armas, no su poder. ¿Quién lo hizo? Dios. Dios. Y no solo esto, fíjate que continúa diciendo el versículo. Y que había exaltado su reino por amor a su pueblo Israel. ¡Wow! ¡Qué impresionante! Porque este hombre tenía todo el poder para levantarse y decir, aquí estoy yo, todos inclinados ante mí. Pero ¿sabes qué es lo que hizo? Él bajó y se puso al nivel del pueblo y dijo, ¿quién merece el honor? ¿Quién merece la gloria? ¿Quién es?
Dios. Y si Dios me puso en esta posición, no es por mí. ¿Es por qué? Por amor al pueblo. Porque Dios tenía una visión nacional, no una visión personal. Dios nos ve así, mis queridos. ¿Por qué Dios nos pone dentro de un cuerpo? ¿Por qué Dios te puso dentro de un cuerpo y no trabaja contigo así en forma individual? Sí, lo hace persona a persona, pero quiere que tu servicio, tu ministración sea desarrollada a nivel del cuerpo. Porque Dios está pensando de esa forma a nivel corporal. Y cualquier bendición que tú tengas tiene que ser un canal que fluya hacia el pueblo. Y eso es lo que ve David. Dios me está bendiciendo, pero no por quien yo soy, sino que está viendo al pueblo y a través de mí, como este crisol, ¿no es cierto?, que expande la luz. Y la gloria no es para David, la gloria es ¿para quién? Para Dios, el Dios de los ejércitos. Él es quien merece toda la gloria y toda la honra. Qué impresionante, ¿no es cierto?, lo que Dios hace en este hombre. Dios está trabajando y mostrando la grandeza de David, un hombre a quien Dios quería usar y quería usar de forma extraordinaria, y es por eso que Dios lo estaba levantando y mostrando esa grandeza. Dentro de ese propósito de mostrar la grandeza de David, es que el autor hace otro paréntesis para decirnos algo interesante. Fíjense, versículo 13. Después que vino de Hebrón, David tomó más concubinas y mujeres de Jerusalén, y le nacieron a David más hijos e hijas. Estos son los nombres de los que le nacieron en Jerusalén. Y menciona los nombres de sus hijos, ¿sí? No los vamos a repetir porque son difíciles, ¿no es cierto? Igual, si usted quiere buscar un nombre para su hijo, ahí hay varios que son bien interesantes para él, ¿sí? Pero fíjense cómo se medía la grandeza de un hombre en esa época: a través de sus posesiones, de sus riquezas, cuánto ganado tenía, y eso incluía la cantidad de hijos que tenía, ¿cierto? Tenía muchos hijos, era un hombre poderoso, David, y el autor dice, estos son los hijos que le nacieron en Jerusalén, porque antes había mencionado otro grupito que habían nacido, ¿dónde? En Hebrón, 6. Oye, si usted lucha con 2, imagínese, usted tenía 17. Hasta esta parte de la historia. ¿Sí? Entonces, pero fíjense, ¿podríamos cuestionar a David? De hecho, mis queridos, sí, podríamos cuestionarlo, ¿no es cierto? Porque la costumbre de tener muchas mujeres significa que él estaba haciendo alianzas con otros reyes. Porque así se hacían las alianzas, ¿no es cierto? Si yo hacía una alianza con un rey extranjero, me casaba con la hija de él, ¿sí? Se casaban con las hijas de él, la llevaban a su harem, ¿no es cierto? Y ahí era como una familia extendida, ¿sí? Y podríamos decir, cuestionar esta situación, sí, porque David no estaba obedeciendo la ley de Dios. Porque en Deuteronomio capítulo 17, cuando Dios da instrucciones al rey, una instrucción específica era que no tenga muchas mujeres, ¿sí? Entonces, podríamos decir, ¿no es cierto?, que David está lentamente empezando, ¿no es cierto?, a deslizarse. Ojo, mis queridos, para reflexión, el pecado nunca llega a nosotros así, de buenas a primera. Siempre empieza a colarse lentamente en nuestras vidas. Y uno empieza a hacer pequeñas concesiones, a permitir cositas pequeñas que
en el tiempo se van a transformar en un gran problema para David. Y lo vamos a ver después. Pero el propósito de ahora mencionar a los hijos no era mencionar eso, ¿no es cierto? Después, en unos capítulos más, lo va a hacer el autor. Sin ningún temor va a mencionar el pecado de David y las consecuencias del pecado de David. Pero ahora lo quería hacer ¿para qué? ¿Para mostrar qué? La grandeza, el poder de David. Tenía muchos hijos y él estaba prosperando, estaba creciendo. ¿Sí? El Señor, fíjate, versículo 2, el Señor lo había confirmado. El Señor lo había confirmado. Pero la historia, el capítulo termina con algo bien interesante. Bueno, siempre digo lo mismo, todo es interesante, pero fíjense. Dice, al oír, versículo 17, al oír los filisteos que David había sido ungido rey sobre Israel, todos los filisteos subieron a buscar a David, y cuando David se enteró, bajó a la fortaleza, y los filisteos llegaron y se esparcieron por el valle de Rafaim. El valle de Rafaim es un valle que está muy cercano a la ciudad de Jerusalén, ¿sí? Y ahí llegan los filisteos a pelear contra David, a luchar contra David. Fíjense, ¿qué es lo primero que hace David? Tiene a los enemigos ahí, baja y los ve, ahí están todos los filisteos, dice la Escritura. Versículo 19, David consultó al Señor diciendo, ¿subiré contra los filisteos? Fíjense qué maravilloso es esto, mis queridos. Porque seguimos viendo este patrón que se repite en la vida de David. Él no da un paso sin antes no consultarlo con Dios. Yo no voy a caminar, no voy a hacer nada sin consultarlo con Dios antes. Uy, mis queridos, cuán lejos estamos nosotros de eso. Porque muchas veces nosotros llegamos ante Dios con los planes ya hechos. Como cuando de repente llegan a nuestra oficina y nos dicen, pastor, quiero pedir un consejo. Ya, dime, ¿cuál es el consejo? ¿Qué quieres? Mire, ¿sabe qué? Hice esto. ¿Qué le parece? Y yo le digo, ¿y dónde está el consejo? ¿Qué consejo quieres? Si ya llegaste con todo resuelto, ¿no? ¿Quieres que te diga si funciona o no funciona, si sí o no? ¿Qué pasa si te digo que no lo hagas? Ya lo hiciste. ¿Sabes que muchas veces actuamos de esa forma con Dios? Muchas veces actuamos de esa forma con Dios. Llegamos con los planes resueltos y oramos para que el Señor, bendíceme. Dios, bendígame para que voy a hacer esto. Y Dios te dice, no, mi guachito. A mí me dice así, no sé a ustedes, ¿ya? ¿Sí? No, estáis mal. Es antes. La consulta es antes. Están ahí los enemigos. Señor, ¿qué hago? ¿Qué hago? ¿Subo contra ellos? ¿Voy contra ellos? Y Dios le responde. Fíjense. Y el Señor dijo a David, versículo 19, sube, porque ciertamente entregaré a los filisteos en tu mano. David fue a Baal-Parasim y allí los derrotó y dijo, el Señor ha abierto una brecha entre mis enemigos delante de mí, como brecha de aguas. Por eso llamó a aquel lugar Baal-Parasim. ¿Sí? ¿Qué es lo que le dijo Dios? Atácalos. Y Baal-Parasim significa, da la idea de que cuando se rompe como una presa, una represa, ¿no es cierto? Y el agua sale rápidamente, así le dijo Dios, atácalo así, de frente y rápido. Y los venció. A tal punto, ¿no es cierto?, que los filisteos arrancaron, dejaron todo tirado, hasta sus dioses que los acompañaban en la batalla, dejaron todo botado. Pero la historia continúa, porque estos filisteos eran porfiados, ¿cierto? Y dice, versículo 22, después los filisteos subieron de nuevo y se esparcieron por el valle de Rafaim, de nuevo, la misma historia, ¿no es cierto?
el mismo evento. Llegan de nuevo los filisteos y se ponen en el mismo lugar. ¿Qué es lo que hace David? ¿Los vuelve a atacar? No. Vuelve a consultar a Dios. Fíjense, versículo 23. Sí. Cuando David consultó al Señor, Él dijo: no subas directamente, da un rodeo por detrás de ellos y sal a ellos frente a las balsameras. Y cuando oigas el sonido de marcha de las copas de las balsameras, entonces actuarás rápidamente, porque entonces el Señor habrá salido delante de ti para herir al ejército de los filisteos. David lo hizo así, tal como el Señor le había ordenado, e hirió a los filisteos desde Geba hasta Geser. Fíjate, esta vez David hace exactamente lo mismo. Consulta a Dios. Consulta a Dios. ¿Qué hago? Y Dios le dice: ahora no los ataques directamente. ¿Qué tienes que hacer? Rodéalos. Anda por atrás. Y atrás, ¿no es cierto?, estaba, era un bosque. Las balsameras son un tipo de árbol. Y él dice: cuando los árboles empiecen a moverse con el viento y hagan el ruido que hacen los árboles al moverse con el viento, entonces atacas, porque los vas a agarrar de sorpresa, no te van a escuchar. Van a escuchar el ruido de los árboles. Y fíjate, Dios le cambia la estrategia. ¿Por qué? ¿Por qué Dios le cambia la estrategia a David? Antes le había dicho directo, ahora le dice por atrás. ¿Por qué? ¿A alguien se le ocurre algo? ¿Sabes por qué? Porque nosotros, los seres humanos, nos acostumbramos a seguir patrones. Nos acostumbramos y nos quedamos en los triunfos del pasado y decimos: esto me resultó. Si esto me resultó, caballo que gana, repite, ¿no es cierto? ¿Sí? Se la sabe. ¿Sí? Después los espero en la oficina los dos. ¿Sí? ¿Ya? Pero Dios le dice: no, mi querido, porque si no, no hay dependencia. Sino porque antes gané. Entonces, ¿qué dice que si antes los derroté, ahora no los voy a derrotar? Y te das dando cuenta, ¿no es cierto?, que lo que Dios está formando en la vida de David es dependencia absoluta. Mi querido, los triunfos del pasado no te aseguran los triunfos del futuro. A no ser que tú estés consultando a Dios. Y aún así Dios te puede cambiar la estrategia. Y te va a decir: no los ataques directos, rodéalos. Rodéalos. Dios quiere trabajar en la vida del rey. Está levantando un rey. Dios quiere formar en nosotros sus hijos, a los cuales quiere bendecir, en los cuales quiere trabajar, a los cuales quiere usar. Quiero dejarte pensando en 3 cositas. ¿Sí? Primero, antes que Dios te bendiga, tienes que aprender que hay un proceso. Dios te va a hacer pasar por un proceso. Fíjate, David empezó desde acá, desde la privacidad, cuando nadie lo conocía, cuando nadie sabía quién era David. Dios lo tuvo que llevar hasta este lugar. Pero ¿sabes qué? Hay un camino entre estos 2 puntos. Y Dios está trabajando en ese camino, formando el corazón de un hombre conforme a su corazón. No intentes saltarte los procesos. Dios quiere trabajar en tu vida. Aunque a veces uno piense: nadie me ve, estoy solo. Dios está trabajando. Segundo, vienen los problemas. Vienen las situaciones que a ti te parecen inexpugnables. Yo jamás voy a vencer esto, nunca lo voy a poder hacer. Dios dice: tranquilo, yo estoy aquí.
Dios quiere marcarte su presencia. Recuerda, es Dios por nosotros, no nosotros por Dios. En Cristo somos más que vencedores, no en nosotros mismos. Tercero, no te quedes en los triunfos del pasado. Extiéndete, dependiendo absolutamente de Dios. Oremos. Padre Celestial, te agradecemos, Señor, por tu misericordia. Gracias por darnos el ejemplo de un hombre conforme a tu corazón. Un hombre que pese a sus errores, pese a ser un hombre común y corriente como cualquiera de nosotros, fue un hombre utilizado de una manera increíble por ti. ¿Por qué? Porque fue un hombre que dependió absolutamente de ti. Un hombre que te buscó a ti. Un hombre que no dejó de consultarte en ningún momento. Te honramos, te alabamos y lo hacemos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Que el Señor les bendiga, hermanos.